Gracias al Señor que nos da la oportunidad de alabar su nombre y nos da la oportunidad de cantar a Él y siempre podemos levantar nuestra voz, aunque estemos en nuestros hogares, en estos tiempos que se han extendido para cada uno de nosotros, que continuamos en diferentes formas, a lo mejor en nuestra casa todavía, a lo mejor ya estamos saliendo, pero todavía el Señor nos está llamando en algunas ocasiones a estar aquí en estos medios buscando la palabra del Señor. Y esto lo estoy diciendo porque eh, pudiéramos correr el peligro, hermanos, que pasáramos por alto el mensaje del Señor y no pudiéramos escuchar lo que Dios está haciendo. Una de las cosas que son buenas cuando estamos en la iglesia es de que de alguna manera u otra tenemos nuestra atención puesta a lo que Dios está hablando. Y ahorita en estos medios de comunicación es posible que estemos un poco distraídos y no podamos escuchar. Y yo lo digo no por nada, sino por el tema que vamos a estar hablando en esta noche. Es un tema un poco fuerte, es un tema interesante para nosotros, pero es un tema que nos deja demasiada enseñanza. Y vamos a estar viendo lo que es Lamentaciones, el capítulo 2. Vamos avanzando en estos poemas fúnebres, en estas cosas que no estamos acostumbrados. La cultura a lo mejor latinoamericana es más festiva. La cultura latinoamericana hemos sufrido muchos males y siempre cuando estamos en situaciones de calamidad hemos sido llamados a estar unidos, hemos sido llamados a salir adelante. En lo particular, el que les habla, un servidor, estuvo muy, muy pequeño, pero sí viví un terremoto en México en 1985 para salir adelante de los problemas. Hay otros países que han pasado calamidades, huracanes, temblores, y estamos acostumbrados ya sea a reírnos de nuestra calamidad o a tratar de salir con nuestras propias fuerzas. Pero esto, lo que vamos a ver hoy, es muy diferente. Vamos a seguir el tema de Lamentaciones y les decía de tratar de poner nuestra atención, amados, porque esto es muy importante. Porque media vez de que nosotros escuchamos de la palabra del Señor, cosas que Él quiere que nosotros fijemos nuestros ojos, entonces ya no somos inocentes de no saber, de no tener el conocimiento de lo que Dios está haciendo. Entonces tenemos que continuar nuestro camino, nuestro viaje en el libro de Lamentaciones, y como lo estaban diciendo ahí nuestros hermanos amados, vamos a continuar con un tema que tiene por título, la serie se llama igual como lo habíamos dicho, Restáuranos a ti, pero hoy vamos a ver el tema En tu ira, acuérdate de tu misericordia, que está un poco ligado a lo que dice Habacuc capítulo 2, bueno, capítulo 3, verso 2, pero vamos a ir armando el mensaje. Entonces es en tu ira, acuérdate de la misericordia. Entonces vamos a continuar, amados, vamos a seguir nuestro viaje por el libro de Lamentaciones. Y una de las cosas que vemos, estamos viendo ahí una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es una pregunta más, es una de las preguntas más frecuentes que están en el corazón y la mente de todos nosotros, los que somos seres humanos. Viene a nuestra mente esta pregunta. La pregunta sale a relucir cuando estamos pasando situaciones inexplicables. Y al ser nosotros, somos seres humanos, somos personas que buscamos significado, estamos llamados a buscar ese significado, estamos buscando razones lógicas para determinar la causa, ya sea de un mal, de alguna situación. Estamos a lo mejor a veces con insomnio en nuestras camas porque no podemos dormir, porque de alguna manera u otra estamos tratando de descifrar la razón del problema y también tratar de resolverlo. Y lo que es más importante para nosotros en esta situación, cuando nos preguntamos esto que estoy poniendo aquí en la pantalla, es de que nosotros rápidamente queremos regresar a nuestra vida tal y como estaba. Esta pregunta es importante. Esta pregunta está en nuestra mente. Esta pregunta inmediatamente viene a relucir cuando tenemos situaciones que nos quitan nuestra normalidad, porque queremos y creemos que tenemos el derecho de regresar a nuestra normalidad.
Entonces estoy mencionando esto rápidamente y puedes venir a tu mente infinidad de ejemplos. Y es muy probable que ya digas, bueno, ya sé más o menos por dónde esta persona, el que está hablando, el predicador, va a ir con el mensaje. Pero ¿sabes qué? No hay que correr antes de caminar, hermano. Tenemos que aceptar las siguientes aseveraciones y quiero proponer lo siguiente que voy a estar diciendo. Quiero proponerlo como algo que se puede estar viendo en nuestra vida. Puedo decir que cuando nuestra vida se ve afectada de inicio, no sabemos qué fue lo que lo ocasionó. Cuando esto pasa, tienes que ser humilde, amado hermano. Tienes que ser humilde y decir, no sé. Y de inicio tú dices, no sé lo que pasó. Cuando viene una situación que afecta, pasa y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? Decimos la llamada de teléfono, el doctor nos dice una situación. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos lo que lo ocasionó. Ahora, no podemos atribuir ligeramente el castigo divino para nosotros y mucho menos para otras personas. Ahora, quiero empezar con estas cosas porque hay una reacción muy peculiar en los seres humanos, en nosotros los seres humanos, cuando estamos viendo este tipo de situaciones, amados. Luego queremos ser personas que somos muy sabelotodo y atribuimos el castigo. Entonces no podemos atribuir ligeramente esto, no lo podemos hacer, porque si la primera aseveración es verdad, esto entonces no podemos atribuirlo. Luego, el darse cuenta de las causas, y me estoy refiriendo de las causas del dolor, del sufrimiento, requiere de mucha humildad, silencio y meditación. Esto es importante, apenas estamos introduciendo, no hemos leído la palabra, yo lo sé, hermano, pero quiero que nos demos cuenta de esta situación. La pregunta inicial fue, ¿qué pasó? Entonces, cuando quieres darnos cuenta de esas causas, requerimos de humildad. Si no hay humildad, si hay orgullo, nunca nos vamos a dar cuenta y necesitamos estar callados, ver qué está pasando y meditar. Nadie sabe a ciencia cierta los propósitos de Dios y el querer hacerla de adivino es mera presunción para sobresalir. Cuando viene algo a tu vida de inicio, tú tienes que darte cuenta que no sabes lo que está pasando. Y entonces es mera presunción cuando tú quieres atribuir cosas como pueden estar pasando situaciones en el mundo y mucha gente por querer sobresalir dice, yo sé lo que está pasando, yo te puedo decir que en el libro de tal por cual está profetizado, o puede decir, no, si no eres una persona bíblica, vas a estar atribuyéndolo a lo que dijo Nostradamus, a lo que dijeron los mayas, pero es simplemente sobresalir, pero realmente en humildad. La reacción inicial, amado hermano, es que no sabes lo que está pasando. No tienes idea de lo que está sucediendo. Y entonces no podemos ser adivinos. Eso no es un llamado de Dios para nuestra vida. Y hay muchas personas que han sido guiadas al error por querer ser algo que Dios no los llamó a ser. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro caminar por el libro de Lamentaciones inició con la viva imagen de la justicia de Dios, lo vimos la semana pasada, y la aceptación por parte del autor, que no sabemos si fue Jeremías o no, unos sí lo atribuyen a Jeremías, de lo que había venido a Judá y a Benjamín, que eran las dos tribus del sur que se habían quedado, porque las 10 tribus del norte ya hacía tiempo que habían sido llevados cautivas. Entonces, el autor ve esto, está presenciando la justicia de Dios y era justo. Era justo, ¿por qué? Porque había una increíble rebelión de tanto de Judá como de Israel hacia Dios. Y era lo justo. Y lo vimos en el verso cuando dijo, porque tú eres justo, Señor. Y vemos ahí que era justo por la increíble rebelión de estos pueblos. Hoy vamos a ver a primera vista, vamos a poder observar y vamos a poder tomar el aroma de algo que no se predica para nada en la iglesia. Y eso hoy yo le pido al Señor que me escuches, hermano, no te distraigas porque es muy importante. Lo que yo tenga que decir no es nada importante, pero el mensaje que Dios me ha mandado a darte a ti en esta noche es de suma importancia para tu vida. Vamos a hablar de la ira del Señor. Vamos a entrar ahí y vamos a ver cómo esa ira fue derramada por un pueblo que era escogido por Dios.
Y eso es muy importante. Este mensaje no es aplicable para todos. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a leer hoy, no puedes ir a decírselo que le va a pasar a tu vecino, que le va a pasar a tu esposo, que te va a pasar a ti. Es un mensaje para que podamos ver cómo se derramó la ira del Señor, cómo reaccionó Israel o Judá y cómo respondió a esa reacción. Y esta historia, hermano, no es una historia de Walt Disney, no es una historia con un final feliz. Entonces lo vamos a ver de una manera muy importante. Y digo que este era un pueblo escogido porque mira lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 5. Dios hablando, dice, ahora bien, si me obedecen, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dios había dado un especial lugar a Judá y a Israel, y estos pueblos por siglos ignoraron el llamado de Dios a seguir su voluntad, y después cuando ya no lo hicieron, Dios los siguió llamando a arrepentimiento. Y entonces ahora vemos que este pueblo no era inocente. Se había olvidado por siglos de Dios, adulterando como una prostituta con todos los dioses de la tierra de Canaán, los cuales en el momento más importante no le trajeron nada bueno. En este momento que vamos a leer en el libro de Lamentaciones, hermano, póngame atención. Fíjate lo que te voy a decir. En este momento que vamos a leer, ya no hay tiempo para arrepentirse. Este tiempo ya no es, la ira de Dios ya ha llegado, la palabra de Dios ya se ha cumplido, Dios ya había dado hasta ese momento para Israel y, perdón, para Judá, la última palabra. Y vamos a ver entonces cuál fue la acción de Dios. Y si tú tienes con qué estás ahí siguiendo tu palabra, ve y recoge tu Biblia. Si lo estás haciendo en tus dispositivos móviles, te recomiendo que lo hagas, pero si tienes una Biblia, te doy 5 segundos para que vayas y recojas tu Biblia donde la hayas dejado ahí. Si la dejaste fuera de tu casa, bueno, entonces sí hazlo, pero ve por una Biblia, ve por una libreta, apunta en un post-it, en un lugar donde tú tengas, y vamos a ver la acción de Dios. Entonces doy ahí, busca tu Biblia, 5, 4, 3, 2, 1, y leamos Lamentaciones 2, del verso 1 al 10. Y vamos a leer, leamos juntos esto. Dice, en su enojo el Señor cubrió de sombras a la bella Jerusalén. La más hermosa de las ciudades de Israel yace en el polvo. Derrumbada desde las alturas del cielo, en su día de gran enojo, el Señor no mostró misericordia ni siquiera con su templo. El Señor ha destruido sin misericordia todas las casas en Israel. En su enojo derribó las murallas protectoras de la bella Jerusalén. Las derrumbó hasta el suelo y deshonró al reino y a sus gobernantes. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente. Tensa el arco contra su pueblo como si él fuera su enemigo. Utiliza su fuerza contra ellos para matar a sus mejores jóvenes. Su furia se derrama como fuego sobre la bella Jerusalén. Así es, el Señor venció a Israel como lo hace un enemigo. Destruyó sus palacios, demolió sus fortalezas, causó dolor y llanto interminable sobre la bella Jerusalén. Derribó su templo como si fuera apenas una choza en el jardín. El Señor ha borrado todo recuerdo de los festivales sagrados y los días de descanso. Ante su ira feroz, reyes y sacerdotes caen juntos. El Señor rechazó su propio altar, desprecia su propio santuario, entregó los palacios de Jerusalén a sus enemigos. Ellos gritan en el templo del Señor como si fuera un día de celebración. Sigamos leyendo, yo sé que es duro, amado. El Señor decidió destruir las murallas de la bella Jerusalén, hizo cuidadosos planes para su destrucción,
Después los llevó a cabo. Voy a leer esto otra vez. El Señor decidió destruir las murallas de Jerusalén, de la bella Jerusalén, hizo cuidadosos planes para su destrucción, después los llevó a cabo. Por eso los terraplenes y las murallas cayeron de él. Las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra. Él rompió sus cerrojos y sus barrotes, sus reyes y príncipes fueron desterrados a sus tierras lejanas. Su ley, dejó de existir. Sus profetas no reciben visiones de parte del Señor. Los líderes de la bella Jerusalén se sientan en el suelo en silencio, están vestidos de tela áspera y se echan polvo sobre la cabeza. Los jóvenes de Jerusalén, las jóvenes de Jerusalén bajan la cabeza avergonzadas. Hermanos, Jehová de los ejércitos, hermanos míos, voy a dejar de compartir un poquito esta pantalla para seguir platicando con ustedes y más a continuación lo voy a hacer. Hermanos, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el que nosotros conocemos, el que lo había guiado a la batalla, el que había continuado con su camino en este momento, que en múltiples ocasiones había librado de la batalla a Israel, ahora, en estos 10 versos, se ha convertido en el enemigo de Israel. Esto es terrible, hermanos. Estamos acostumbrados a historias con finales felices, hermanos. En este caso no podemos ser ligeros y querer adelantar la película. No, hermano, espérese. Porque cuando a lo mejor rentas una película y no te gusta una imagen, la quitas. Y ahorita estaba yo pensando a lo mejor cuando veíamos películas en VHS que la adelantabas. Ahora nada más con un botón. Siguiente escena. O le pones en tu televisión, back, no quiero ver eso. Ahí no cierra los ojos. No podemos. No podemos adelantar la película donde la princesa es rescatada y obviar la entrada y ahorita decir, no, pues vámonos al siguiente paso. Vamos a ver que sí, esto al final de cuentas no pasó a mayores porque siglos después Jesús entró a Jerusalén y llegó a Jerusalén y Dios nos salvó a todos. Y ya queremos, ya, como les dije en la entrada, ¿qué está pasando? Porque lo que quiero inmediatamente es que mi vida regrese a la normalidad. Ahorita estás leyendo y estás diciendo, hermano Julio, por favor, deme esperanza. ¿A poco Dios es así? ¿A poco Dios es así? Yo estuve luchando con este texto por semanas, al darme cuenta de la ira de Dios y estamos viéndola, el Señor permitió y aquí estamos, porque quiere que te recuerdes algo. Sí podemos ir a Jesús y lo vamos a hacer al final del mensaje, pero acuérdate que este mismo pueblo del que está hablando ahorita aquí el autor del libro de Lamentaciones, este pueblo, cuando Jesús llegó, cuando la gloria que había sido prometida en Ageo, que iba a ser más grande que la primera, no lo conocieron. Y ahí está Romanos capítulo 9, cuando dice Pablo, a mí me duele Israel, que de él vienen los profetas, de él vienen las promesas, y no conocieron a Jesús. Estaban condenados. Y aquí estamos viendo que en esta ocasión el Señor está diciendo que ya es el enemigo de su pueblo. Por eso hace mucha razón cuando, por ejemplo, estuvimos estudiando el libro de los Hechos y vemos el rechazo constante de los judíos para Jesús. No lo podían entender porque Dios ya se había totalmente alejado del corazón de estas personas. En esta ocasión estamos leyendo un libro, hermano, que las tragedias no se deben a un mal karma. Las tragedias no se deben a que, no, es que a mí se me hace que han de haber pasado abajo de una escalera, o se han de haber encontrado un gato negro, o les hizo falta la sábila ahí atrás de la puerta, o la penca de ajos, les hizo mala suerte, no, les echaron la sal, no, hermanos, estamos viendo, y tampoco se debe, hermano, y esto quiero ser muy claro, porque a veces el evangelio o la palabra de Dios lo hemos reducido a cosas tan humanistas. Esto no se debió a que Israel no planeó bien o que su mente estaba llena de negatividad. Y en estos últimos días las predicaciones es, no seas negativo, modifica tu mente, lee la Biblia para que puedas dormir, haz las cosas bien, sé empresario. Y no estoy diciendo que eso tenga nada de malo, pero en este momento lo que sucede es que Dios había decretado que si Israel no le seguía, si Judá no le seguía, si el reino no era fiel a Dios, estas cosas le iban a acontecer.
Ahora, hermano, quiero que me siga acompañando. Vamos a continuar y yo quería tomar este respiro porque es algo importante y yo sé que muchos ahorita pueden estar en mucho dolor. Este mensaje no es común, este mensaje no es popular y tienes todo el derecho a hacer lo que quieras, a lo mejor salirte ahorita de esto, pero yo te aconsejo de que sí, si lo estás oyendo, no seas ligero. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una autoría. En todo esto que leímos, en estos 10 versos que leímos, hay una autoría. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un autor que nos inquieta. ¿Por qué nos inquieta? Porque no lo podemos creer. No lo podemos creer. Las repetidas veces en que Dios llamó a su pueblo al arrepentimiento, imagínate, tú puedes leer todos los profetas, Isaías, Jeremías, puedes leer Ezequiel, puedes leer todos los profetas, Oseas, Joel, todos los profetas, Elías, Eliseo, todas las personas que le decían, Israel, Judá, arrepiéntete, las repetidas ocasiones que Dios llamaba a su pueblo, arrepiéntete, regresa a mí. Y eso contrastado cuando tú lees Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, con la infinidad de veces que dice que llegaba un rey y hizo lo malo delante del Señor, llegaba otro rey y hizo lo malo delante del Señor, y puso altares, y llegó y hizo lo malo más que todos sus antepasados, mal, mal, mal. Entonces, todas las repetidas veces que el pueblo de Dios, y Dios le decía, arrepiéntete, ahora en estos 10 versos que leímos, son reemplazadas con 26, así lo estoy diciendo, 26 acciones de la ira de Dios, no sobre una ciudad, no sobre cualquier gente, sino, perdón, sobre la gente que él había escogido, que él había amado, que él había rescatado, y ellos lo habían dejado. Lamentaciones, hermanos. Lamentaciones 2 no tiene un final feliz. Y quiero que si tú tienes ahí tu Biblia, si lo estás leyendo en la versión Reina Valera, a lo mejor puede ser que sea un poco diferente, pero lo puedes entender de la misma manera. Dije que son 26 acciones. ¿Y por qué digo que es una autoría que nos inquieta? Porque ve quién lo hizo. Hermanos, dice que el Señor obscureció la gloria de Jerusalén. No mostró misericordia con su templo. El Señor destruyó sin misericordia. El Señor no perdonó. El Señor derribó, el Señor deshonró, el Señor los derribó hasta el piso. Desapareció la fuerza de Israel cuando dice que rompió todo lo que era joven, quitó la protección. En la Reina Valera dice que levantó su mano derecha. Luego dice que encendió a Jacob como llama de fuego. El fuego habla mucho de juicio. Y esto es bien interesante. Entensó su arco como enemigo. Estaba realmente apuntando. Mató a los jóvenes, mató al futuro, destruyó palacios, demolió fortalezas. Hermano, causó dolor. Demolió su templo, eso quiere decir que quitó la adoración, ya no dejó que siguieran entre comillas adorándole, porque Dios detestaba la adoración de labios para afuera, detestaba la adoración con un corazón lleno de perdición, con un doble ánimo. Cayeron reyes y sacerdotes, líderes y personas que llevaban a Dios ante la presencia del Señor. Eso quiere decir que Él quitó la posibilidad de sacrificio y la remisión de pecados. Esto viene a continuación, despreció su altar, donde estaba la remisión de pecados, donde vivía y habitaba en medio del pueblo. Por eso Dios, el tabernáculo que estaba en medio del pueblo de Israel, fue quitado. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de un momento de terrible calamidad. Decidió destruir murallas. Eso quiere decir que, como vimos, toda la protección se fue. Y esto es bien importante, lo leímos ahí en el verso 8, hizo un plan minucioso. Y no solo eso, llevó a cabo el plan. Destruyó puertas, cerrojos y barrotes. Eso lo vimos la semana pasada. Las puertas hablan de juicio, y cuando digo de juicio es cuando hay discernimiento, cuando puedes saber qué está pasando, cuando puedes tener la sabiduría que viene delante de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque en la puerta de las ciudades era donde estaban las personas que se reunían para decidir en situaciones difíciles. Ahora ya las puertas estaban destruidas, y no solo eso, cerrojos y barrotes. Totalmente destruida, desterró a príncipes, ya no había ley. Y esto es bien interesante, los profetas no recibieron visión, por más que estaban orando, por más que estaban buscando, no recibían la visión del Señor.
Y lo estamos viendo de una manera bien interesante, amados hermanos, porque esto, aunque por ahí se me pasaron un poquito los números, no entiendo bien por qué sucedió, pero son 26 acciones en 10 versos donde el autor, y eso está ahí para, yo sé que te estás inquietando, yo sé que vas a tú querer de alguna manera u otra refutar lo que estoy diciendo, te invito a que lo hagas. Eso, el autor de esas cosas fue el Señor Dios de los ejércitos. El Señor lo hizo. Necesitamos tomar un respiro, hermano, y después volver a tomar de esta copa, porque tenemos que confirmar este horror, hermanos. Vamos a tener que adelantarnos un poquito. Voy a adelantarme un poquito a los versos que siguen a continuación. Pero, hermanos, y lo que yo estaba diciendo de la autoría es algo terrible, hermanos, porque la autoría es Dios mismo. Y eso es la ira. Cuando Dios se convierte en el enemigo de su pueblo. Y lo estamos viendo. Pudiéramos darle el significado que tú quieras, pero históricamente, colocado históricamente, en el tiempo en que fue escrito este libro, cuando están viendo la calamidad, se dan cuenta que tiene una razón. Y entonces lo primero que nos llama el capítulo 2 de Lamentaciones es, como vimos ahí en la diapositiva que presenté, es la acción de Dios, su ira, ahí está. La ira de Dios está presente, la ira de Dios ahí está. Y eso es lo que estamos viendo, la acción es sobrecogedora, es un horror. Dices, ¿qué está pasando? Fíjate la pregunta que puse al principio, ¿qué está pasando? No seas ligero, no digas, es la ira, no sabes. Tú que me estás escuchando, no vayas a decir ni de ti ni de nadie. Pero en esto que estamos leyendo, Dios nos lo está confirmando cuando la ira de Dios desciende sobre las personas. Y 26 acciones, no es la mala suerte, 26 acciones donde Dios hiere profundamente, justamente a su pueblo. Y no está fuera de la palabra, estoy leyendo la Biblia, no es legalismo, yo estoy hablando no de ti, estoy hablando de Israel, de Judá. No había tiempo de arrepentimiento y lo vas a ver. Y por eso que decía que era momento de tomar un respiro, porque si quieres comprobar esto, mira, hermano, quiero que me acompañes y no quiero estar brinque y brinque, pero es importante de repente sí que tengas un respiro de la pantalla, pero quiero que tú veas lo que dice aquí, adelantándonos un poquito a Lamentaciones 2:17. Vamos a regresar ahí, pero ve lo que dice, sin embargo, es el Señor quien hizo justo lo que se había propuesto. Está muy bien traducido de la Nueva Traducción Viviente. Hizo justo lo que había propuesto. Dios se había propuesto, cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo. Destruyó a Jerusalén. Esto es terrible, hermanos. Léelo, lo tienes que leer, es la Biblia. Sin misericordia. Hizo que sus enemigos se rodearan de ella y sobre ella les dio poder, hermano. Hermano, esto es terrible. Y yo por eso dije, este mensaje no es para muchos. Y dices, bueno, es que eso es el Antiguo Testamento. Eso es el Antiguo Testamento, hermano. No se me confunda, hermano Julio. Eso es el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y sí, ahí está la esperanza. Pero no puedes pasar a la esperanza si no te das cuenta del terrible peligro que corres si estás burlándote de Dios. Amado hermano, esto es tremendo. Entonces vemos la acción de Dios, ¿verdad? Vimos entonces ya la acción de Dios fue el primer punto, lo puse en una diapositiva. Ahora veamos la reacción de Judá. Veamos juntos la reacción de Judá. Sigue tomando tu Biblia, hermano. Sigue tomando tu Biblia y extraño mucho estar con ustedes, amados, porque ahorita no puedo saber si me están poniendo atención o no, no puedo ver, no puedo estar con ustedes, estar también de alguna manera en comunión, pero vamos a ver la reacción de Judá en Lamentaciones 2.
10 al 17, dice, los líderes, y esta es la reacción, acuérdate, es lo que va a hacer Judá al verse la acción de Dios. Fíjate, los líderes de la bella Jerusalén se sientan en el suelo, y quiero que si tu Biblia, la Reina Valera también usa esta palabra, en silencio, subraya eso. ¿Cuál es la reacción de Israel en este momento? Silencio. Están vestidos de tela áspera, esto es luto. Y se echan polvo sobre la cabeza, también era una costumbre de luto en aquel entonces. Las jóvenes de Jerusalén bajan la cabeza avergonzadas. Las jóvenes, las vírgenes, dice la versión Reina Valera. Eso quiere decir que hay vergüenza, hay luto, hay silencio. Esa es la reacción. Esa es la reacción. De esa manera están reaccionando. Y por eso te digo, requieres de mucha humildad, porque ahorita Judá está en silencio. Y no solamente cualquier persona, la bella Jerusalén. Los jóvenes, las jóvenes. Versículo que sigue, lloré, está hablando el autor, lloré hasta que no tuve más lágrimas. Esto es interesante, hermano. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Y esto es terrible, hermano. Y acuérdate que esto te lo estoy diciendo. Este es un poema, es una canción fúnebre y cada versículo es una estrofa y cada estrofa tiene 3 tiempos y en este momento los 3 tiempos lo que hacen es ya sea describen, profundizan o contrastan. Acuérdate, describen, profundizan o contrastan. Aquí está profundizando, está llorando hasta que no tiene más lágrimas. Mi espíritu derrama de angustia, pero ¿por qué? Porque los niños bebés y los bebés, desfallecen y mueren en las calles. Hermano, yo no puedo imaginar lo que está viendo este autor o Jeremías en este momento. Imagínate, niños están muriendo. Por eso está llorando. Hermanos, hay momentos donde no puedes pasar la página del libro. Hay un momento donde no puedes correr más. Hay un momento donde no puedes seguir pasando por alto. Hay un momento donde te tienes que dar cuenta que estás huyendo de Dios por la evidencia a tu alrededor. Y a lo mejor a tu alrededor no hay tanta calamidad, pero en tu corazón así está. Y lo interesante es que los inocentes están muriendo y mueren en las calles y desfallecen, hermanos. Y yo cuando leí este verso me di cuenta de los millones y millones de niños al año que mueren de hambre, que mueren por violencia, que mueren abortados y no podemos y queremos seguir viviendo nuestra vida, queremos vivir nuestra vida normal, queremos otro tipo de justicia, pero no queremos justicia para los que realmente durará unos 40, 50 años, sino por la grave injusticia que clama la ira de un Dios soberano sobre este mundo. Y por eso el autor está reaccionando de esta manera. Primero vimos el silencio, el luto y la vergüenza, y en este momento vemos el lloro. Claman a sus madres los niños. Ahora la reacción también es de los niños. Claman a sus madres, necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla, y son niños. Intentan respirar para mantenerse vivos mientras desfallecen en los brazos de sus madres. Eso es terrible, hermano. Eso sí es una calamidad. No el lloro privilegiado de gente que no es inocente y quiere una justicia que no merece y no se da cuenta que la ira de Dios puede estar encima de nosotros. Claman a sus madres, claman a sus madres. Versículo 13, ¿qué puedo decir de ti? Ahora el autor dice, ¿qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor? Oh, hija de Jerusalén, ¿con qué puedo comparar tu angustia? Oh, virgen, hija de Sión, ¿cómo puedo consolarte? Eres inconsolable ya, pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? Amados, el autor se da cuenta que no hay salida. El autor se da cuenta que no hay manera.
tus profetas, y esto es interesante, quiero que lo veas, porque los que se supone que deberían de traer sabiduría, dice, tus profetas han declarado tantas tonterías. Son falsas, fíjate, hasta la médula. No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados. Más bien te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas, hermano. Bien pudiéramos aplicarnos esto, pero seamos cuidadosos, no podemos hacerlo porque esto fue escrito para Judá. Pero véanlo, vean la calamidad. Quiero que te des cuenta lo que está pasando cuando la ira de Dios se derrama. La reacción es que te das cuenta y estas personas se dan cuenta que los profetas habían mentido, declararon tonterías que eran falsas y me gusta como dice, hasta la médula. Hermano, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los coyunturas, los huesos, y llega a los tuétanos, hasta la médula, porque se da cuenta de la falsedad. Te llenaron de falsas esperanzas. Todos los que pasan por tu camino te abuchean, insultan a la bella Jerusalén y se burlan de ella diciendo, esta es la ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra. Todos tus enemigos se burlan de ti, se mofan, gruñen y dicen, por fin la hemos destruido. Hace mucho tiempo que esperábamos este día y por fin llegó. Y aquí está, porque puedes decir que fueron los malvados, es que fueron los que nos odiaban, es que fueron las envidias de la cuñada, es que fueron estos problemas, pero aquí dice, sin embargo, es el Señor quien hizo justo lo que se había propuesto, cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo, destruyó a Jerusalén sin misericordia, hizo que sus enemigos se rodearan de ella y sobre ella les dio poder. Fue Dios. Cuando es la ira, hermano, y estoy diciendo, cuando es la ira, y repito, perdóname que sea así, cuando es la ira, es Dios, no es la mala suerte. Hermanos, tengamos sumo cuidado, no somos Israel o Judá. Tengamos sumo cuidado. No rápidamente te estés condenando a ti y tampoco, ni mucho menos se te ocurra condenar a alguien. Porque Dios te está queriendo enseñar primeramente a ti que veas cuando Dios actuó en ira y la gente cómo reaccionó. No seamos ligeros en reconocer la ira o juicio de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo. Así es la manifestación. Pero no seas ligero. Y cuando digo ligero es no culpes a nadie y tampoco te eches a ti la culpa de algo que a lo mejor no está sucediendo. Pero sí observa. Sí observa hoy. Hoy velo. Ve el grave peligro y ve las terribles consecuencias. Ahora, vimos la reacción. Eso es muy, muy importante porque quería llegar a este punto porque ya estamos un poquito tarde. Quiero ver nada más rápido la hora. Bueno, tengo todavía tiempo. Porque vimos la reacción, pero hay una diferencia entre la reacción y la respuesta. La reacción es cómo reaccionas ahora, cómo respondió después de la reacción. Vamos a ver ahora la respuesta de Judá. Verso 18. Lloren a viva voz delante del Señor. Esto es importante. Ahora, no solamente llores por lo que ves, sino llora delante del Señor, oh murallas de la bella Jerusalén. Que sus lágrimas corran como un río, de día y de noche. No se den descanso, no le den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Oh Señor, piensa en esto. ¿Debieras tratar a tu propio pueblo de semejante manera? Habrán de comerse, fíjate hermano, esto es terriblísimo. Habrán de comerse las madres a sus propios hijos, a quienes mecieron en sus rodillas. Habrán de ser asesinos los sacerdotes y los profetas dentro del templo del Señor. Mira cómo yacen las calles, jóvenes y viejos, niños y niñas, muertos por la espada del enemigo. Los mataste en tu enojo, los masacraste sin misericordia. Convocaste a los terrores para que vinieran de todas partes
como si los invitaras a un día de fiesta. En el día del enojo del Señor no escapó ni sobrevivió nadie. El enemigo mató a todos los niños que llevé en mis brazos y crié. Amados hermanos, estamos viendo algo terrible y yo estuve revisando muchas cosas y pudiéramos darle muchos significados que yo considero erróneos, tratando de salvaguardar. De alguna manera queremos defender a Dios y Dios se defiende solito, porque aquí estamos hablando de su ira santa. Y quisiéramos decir que Dios, al revelar su ira, quisiera solucionar problemas que son inherentes al pecado del hombre, que la paga del pecado es muerte, y a lo mejor estamos de alguna manera u otra desperdiciando nuestras tripas o desperdiciando nuestro corazón en cosas que tienen fecha de caducidad y han sido ya juzgadas por Dios. Un verdadero hombre de Dios, la única causa por la cual da su vida y su corazón es el Evangelio de Cristo. Puedes tú tener en tu corazón causas justas por las cuales luchar, pero nada puede tomar el lugar del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? ¿Por qué estoy hablando de esto que ahorita estamos diciendo? ¿Por qué? Porque este mundo, un día, la ira de Dios será derramada. Este mundo está sentenciado. Este mundo tiene fecha de caducidad. De este mundo no será rescatado nada más aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Y por qué les estoy diciendo? Porque lo que realmente es lamentable es cuando tú escuchas la voz de Dios y todavía te permites muchas cosas y la ira de Dios se derrama, y entonces, hermano, no es tiempo de festejar, no es tiempo de hacer estrategias, es tiempo de derramar tu corazón, es tiempo de que tus entrañas estén sobre tus pies. Como dice la Reina Valera, mi hígado está deshecho. Lloro día y noche, y no solo eso dice primero, esa fue la reacción, pero la respuesta el autor le está diciendo: llora, clama a Dios día y noche, humíllate delante del Señor, porque mira tu situación, tus hijos, lo que es tu futuro, lo que era tu obligación proteger, están en un horror, muriendo a manos del enemigo, en las espadas del enemigo. Llora. Y ahí se termina la historia, diciendo que el furor del Señor no perdonó a nadie. El enemigo mató a todos los niños que llevé en mis brazos y crié. Hermano, esto es importante. Dios es un Dios personal, pero no es personalizable. Dios te escucha. Cuando no es tiempo de unirnos, cuando no es tiempo de ser fuertes, lamentémonos. Lloremos esa respuesta. Esa es la respuesta. Callémonos, lloremos, clamemos al Señor. No tratemos de adivinar el futuro. Estamos en esto, hermanos. Esto es lo que deberíamos de hacer. Porque puedes decir: yo no hago eso, yo no soy así. ¿Por qué me está hablando así? Ese hermano está condenando nada más. Espérame tantito, déme oportunidad, no he acabado. Ya me lo voy a acabar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que... Mira lo que hizo Daniel. Esto es lo que hizo Daniel. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan. Hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Fíjate, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los modelos de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hermanos, no somos Judá. No somos Judá, hermanos.
Pero mira esto, también tenemos advertencias en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré si no te hubieses arrepentido. El mismo capítulo, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 21, Apocalipsis 22, 21 y 23, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras propias obras. Repito, Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:19, ahí cierra los mensajes a las iglesias. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús, el que ahorita me querías echar en cara porque me estaba yo pasando. Esto me está hablando a mí también, pero dice, yo reprendo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, cuando veamos la calamidad, hermanos, no es tiempo de aparentar ser sabios, no es tiempo de estar diciendo, es que ya hay muchos terremotos y ya hay muchos huracanes y el hambre y la enfermedad y eso creo que viene en Apocalipsis 7 o en el 11 o en el 12, no adivines el futuro, nadie sabe el día ni la hora, mejor arrepiéntete, mejor busca a Dios, mejor reconoce la ira del Señor. Primero observa la ira, obsérvala. Guarda silencio, hermano, y clama a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vemos un profeta también que dijo lo siguiente: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y Padre, yo oro esto en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mí, por mi familia, por la iglesia Calvary Chapel South en español y todas aquellas personas que puedan estarnos escuchando el día de hoy, esta noche. Padre, en la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Ponemos toda esta palabra en tus manos, Señor. Es una palabra muy dura. Este libro de Lamentaciones no tiene un giro hacia la felicidad, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel fue sentenciado, juzgado. Y hoy tenemos en Cristo la oportunidad de escuchar el mensaje que Dios le da a la iglesia. Padre, perdónanos. Déjanos ver la ira, déjanos guardar silencio. No permitas que juzguemos, no permitas que levantemos nuestra mano y clamemos a ti, como hemos clamado por esta nación, como hemos clamado por nuestras naciones, como hemos clamado por todas las naciones de este mundo, Padre. En tu ira, acuérdate de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le doy el lugar al pastor Bobby y muchas gracias.